Bueno, y ya estamos de regreso aquí en el diario. Está con nosotros Romina del Pla, diputada, pero además precandidata a vice. A vicepresidenta con Gabriel Solano. Ahí está, por el Partido Obrero. Por el Partido Obrero en el frente. Bueno, bienvenida, gracias por estar aquí. La verdad que no puedo dejar de preguntarte, porque lo que ha sido noticia en el día de hoy, esta decisión de la Corte Suprema de suspender, Romina, las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, mirá, está claro que es muy raro, ¿no? A tan pocos días de las elecciones es una maniobra bastante importante y una injerencia bastante importante, aunque convengamos que los candidatos también sabían que podía, digamos, prosperar en algún caso, porque estaban dándole una vueltita, digamos, sí, a las normas electorales de la provincia. Pero en todo caso no había que bajar al candidato, por ejemplo. Sí, probablemente, como en su momento ocurrió en Río Negro, cuando a Guaretinec lo impugnan y lo reemplaza y se reemplaza a la de las carreras. Pareciera que el argumento es que es muy cercano a la elección para hacer ese cambio. En todo caso, está claro que ya son procesos electorales complejizados, ¿no? Y con esta intervención de la Corte doblemente, me parece que en ese punto lo que tenemos que ver es que también todas las elecciones provinciales, por ejemplo, están plagadas de maniobras, ¿no? Colectoras, acoples, todo tipo de mecanismo para confundir al elector o sumar votos de electores a los que la persona no votó, ¿no? Entonces, terminar todos en un lugar. Entonces, son elecciones muy complejas todas. Y bueno, por ejemplo, en Jujuy... Lo que pasa es que, Romina, suspenderla, perdón la interrupción, pero porque lo que entiendo que vos decís, haber pegado a esta solución del fallo de la Corte Suprema, entonces, si es complejo, suspendemos el proceso electoral. No, el argumento de la Corte, que por supuesto es una maniobra, pero el argumento de la Corte es, aparentemente, por lo que pude escuchar, leer en este corto tiempo, tiene que ver con la cercanía con la elección. Pero yo por eso te digo, mira, el domingo hubo elecciones en Jujuy, muy bien le fue al Frente de Izquierda, un tercer lugar muy importante, con Alejandro Vilca como candidato a gobernador, con Seba Copelo del Partido Obrero encabezando la lista de constituyentes. Sin embargo, hubo que sortear un montón de maniobras fraudulentas, un montón de maniobras para digamos, por lo menos obstaculizar, ¿no? la votación de las personas. Entonces, por eso te digo que son todas de conjunto elecciones que tienen sus complejidades y que no apuntan claramente a que se respete la voluntad de la persona que vota, sino hay un montón de maniobras. A eso le sumamos la Corte Suprema que se mete a último momento, porque podría haber resuelto esto, supongamos, hace un mes y medio, claro, ¿no? Parece entonces, ser el punto ese, lógicamente no aparecía tan claramente tomando una injerencia en la cuestión, ¿no? Entonces me parece que obviamente ahí se están jugando todo tipo de maniobras y de lobbies, ¿no? Sí. Y respecto del supuesto crecimiento de Milei y esto de los jóvenes, yo siempre le pregunto a la izquierda también por esto, porque bueno, creímos durante estos meses, o por lo menos se hablaba de Milei nucleando una gran cantidad de votos y sobre todo el voto joven, y las elecciones provinciales están dando cuenta de algo diferente. Tal cual, momento, bueno, ¿no? el supuesto fenómeno aún no se ha producido, han quedado marginalizados. Al contrario, por ejemplo, el contrapunto es esto que te mencionaba del Frente Izquierda en Jujuy, o del Partido Obrero en Misiones, que también ahí no íbamos como frente porque no están los otros partidos, pero que, por ejemplo, por primera vez ingresamos con concejales en municipios del norte de Misiones, zonas muy vulnerables. Esto demuestra que el desarrollo del Frente Izquierda, del Partido Obrero, pero de todas las fuerzas, tiene mucho que ver con los sectores más empobrecidos, las víctimas, ¿no?, de la política de ajuste que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Obviamente que hay un descontento y que desde el propio sistema se intenta que lo capitalice Milei, que es una variante misma del sistema, una variante descarnada, ¿no?, del sistema capitalista, que habla de libertad, pero cuando se trata de libertades individuales las pisotea todas. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Derecho a la educación, la pisotea; derecho de las mujeres, la pisotea; derechos de las diversidades, las pisotea. Entonces, la única libertad que defiende tiene que ver con la libertad de las patronales de hacer lo que quieran con las personas. Y esto creo que tiene que quedar muy claro. Sin embargo, nosotros no minimizamos el fenómeno, ¿no? Porque más allá de la maniobra de las encuestas o de instalarlo 24/7 en los distintos canales y demás, nosotros no minimizamos el tema porque, como está especialmente fogoneado que el descontento popular termine en una variante que el sistema pueda controlar,
nos parece que hay que ir a desarmar ese discurso, porque obviamente se asienta sobre situaciones que están como datos objetivos. La responsabilidad de los gobiernos que nos han llevado a este fracaso, todo, el que gobierna, el anterior. En ese sentido nosotros decimos, bueno, fuera los políticos capitalistas. Milei, a su modo, plantea el cuestionamiento de la casa, sobre un dato objetivo. Sin embargo, ¿qué nos parece claramente? Que hay que ir a dar esta batalla, y hay que ir a darla en los barrios, hay que ir a explicar el tema y desmontar el discurso de Milei, aquel que piensa que porque habla de dolarizar se va a llenar de dólares, o aquel joven que piensa que si le habla de una educación voucher va a poder acceder a una educación privada de calidad, y esto no es real. Lo que van a hacer es demoler las escuelas que ya tenemos sobre la base de una crisis, pero que reclamamos que tienen que ser sostenidas presupuestariamente como corresponde. Bueno, hay algo evidentemente que está pasando, que los votantes no llegan a comprender las propuestas del candidato, y me parece que eso está pasando un poco con todos los espacios políticos, porque cuando nosotros vamos a la calle, yo por lo menos veo esto, ¿no? Se habla de varias cosas, hasta de la donación de órganos o la venta de órganos, pero en realidad el que te dice voy a votar a Milei no sabe que Milei acaba de proponer eso, no se habla del salario, de subir el salario mínimo, algo más urgente, más inmediato, más importante. ¿Por qué crees que pasa eso con la dirigencia política? Yo creo dos cosas. Primero que, por supuesto, ha metido dos ideas que se han desenvuelto sin que del todo por detrás haya una claridad. Vuelvo al tema de la dolarización. Sí. Porque nosotros lo estamos indagando en asambleas del Polo Obrero, con la juventud del Polo Obrero. Yo, por ejemplo, el jueves voy a una asamblea con jóvenes del Polo Obrero en el barrio 22 de enero, estuve en una del barrio Nicol. Estamos recorriendo distintos lugares. Sí. ¿Qué pasa? Hay jóvenes que piensan que sale de dolarización y van a cobrar cientos o miles de dólares. Claro. Bueno, cuando en realidad uno explica que es para abaratar todavía más el costo de la mano de obra y llevar a que los salarios que ya son bajísimos, que están bajo la línea de pobreza, que hay trabajo precario y demás, es llevarlo a eso en una versión extrema, sin ningún derecho laboral y con salarios que valgan como mucho alguna decena de dólares. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? ¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? Entonces, bueno, eso hay que explicarlo. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, quien es el responsable de llevar este ajuste que estamos viviendo, en este caso el gobierno nacional, de Alberto, de Cristina de Massa, no puede enfrentar estos discursos. ¿Cómo lo puede enfrentar? Si es el que está llevando, las medidas que la gente está padeciendo adelante, ¿no? Bueno, entonces, dinamitar el Banco ahí Central, donde nos da. Y la dolarización no es lo mismo que te propone pero digo, ¿cómo lo puede ir a enfrentar? ¿Cómo puede pararse alguien del gobierno y decir lo de Milei es un desastre y salir a desarmarlo? ¿Qué fortaleza tiene? Si lo que tiene detrás es, esta situación de aumento de la pobreza, se complejiza muchísimo. ¿Quiénes podemos enfrentar los fondos? Los podemos enfrentar desde el Frente de Izquierda, que lo estamos haciendo justamente porque no tenemos el pasado de haber gobernado. Somos el único sector que no ha gobernado, por lo tanto no ha contribuido al aumento de la pobreza y del retroceso general. Y por otro lado, porque efectivamente sí tenemos salidas, que no suenan tan rápido, no son un eslogan, pero sí tenemos un planteamiento para salir realmente de este cuadro que no sea el libreto del Fondo Monetario Internacional. Son salidas de fondo, de una reforma estructural. Hay que nacionalizar la banca y ponerla bajo control de los trabajadores. Hay que establecer un control del comercio exterior nacionalizándolo. Hay que abrir los libros de las empresas, las cuentas, para saber cuánto es el valor de la producción de los alimentos. Vos fijate que hoy se pretenden controlar los precios, no pasa nada con eso. Hay que saber cuánto realmente cuesta y no pretender cobrar el azúcar, el aceite, la harina, todas cosas que se producen en Argentina a los precios internacionales. Entonces, esas medidas de fondo solo las podemos hacer quienes estemos dispuestos a enfrentar a los poderes concentrados, a las grandes patronales y a los bancos. Romina, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias.